Hola, buenas noches. Uno de los principales temas que se está discutiendo por estos días en la legislatura provincial tiene que ver con la reforma político-electoral, algo que por otra parte había prometido el gobernador Juan Schiaretti y que sigue levantando polémica. ¿Polémica por qué? Porque desde la oposición reclaman que esta reforma se extienda también a la Constitución provincial, algo que el oficialismo se negó a ceder desde un primer momento. Este va a ser el tema que vamos a estar hablando con el titular de la bancada oficialista, el doctor Daniel Pacerini, pero también vamos a estar hablando del presupuesto año 2009. Ustedes saben que es de 11.500 millones de pesos, pero de los cuales el 60% está sujeto a los fondos que envíe la Nación. Estos son los temas y el invitado que tenemos para hoy. Pensás en Villa Carlos Paz, el lugar de tus recuerdos, de tus sentimientos, de tus emociones. Porque naciste aquí, porque este paisaje te vio crecer, porque aquí está tu pasado y lo más importante, tu futuro. O es tu lugar porque la elegiste para vivir, porque está hecha a la medida de tus sueños. O porque cada vez que necesitas descansar, sabés que aquí podés reencontrarte con vos y lo mejor de la vida. Por eso, Villa Carlos Paz es la ciudad de todos. Instituto Uldon. Bien, empezamos esta nueva edición de Realidad 2008. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por venir. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches. Bueno, lo decía al principio, el tema por estos días tiene que ver con la reforma político-electoral que se está dando en la legislatura. Digo, ¿por qué no hacer o por qué no ceder ante el pedido de la oposición, que pide que se extienda también a la reforma constitucional, ¿no? Bueno, concretamente, en tu presentación decías que uno de los objetivos que el gobernador Schiaretti planteó y comprometió a la sociedad de Córdoba cuando asumió fue encarar en el primer año de gestión una profunda reforma político-electoral, para lo cual en la primera etapa convocó una comisión consultiva de expertos que analizaron, estudiaron y en 180 días nos brindaron un informe que para la legislatura, que es el ámbito natural donde deben discutirse las leyes, fue un insumo muy importante que analizamos y en el cual, como primera lectura, nos surge de manera unánime la necesidad de una reforma constitucional para realizar una reforma política. Es decir, de 8 integrantes de la comisión, 4 pensaban que había que reformar la Constitución y 4 que no. Y en el mismo informe, los 8 coincidían que el elemento número 1 primordial para analizar una reforma constitucional era el consenso. Si ellos no lo habían tenido y del trabajo que hacían ellos, por ejemplo, nos decían en una encuesta que el 60% de los cordobeses nunca leyó la Constitución y en otra encuesta que el 80% de los cordobeses nunca leyó y ni se enteró de qué se reformó en el 2001, mal la sociedad cordobesa puede estar pidiéndonos que reformemos la Constitución. Sí, la sociedad cordobesa en su conjunto nos está planteando que mejoremos el sistema electoral de Córdoba, que mejoremos la calidad del sistema político, la calidad de los partidos políticos, y nos pusimos a trabajar y luego de una resistencia inicial de algunos partidos de la oposición, se sumaron, se conformó una comisión dentro de la legislatura, trabajamos durante 16 semanas, realmente con la oposición incluida. Con todos. Y debo decir, al final de esa etapa, porque culminamos el día lunes con una audiencia pública y hoy empezamos a tratar en comisión los distintos proyectos. Hay 37 proyectos de ley de todos los partidos, del Frente Cívico, del Radicalismo, de Unión por Córdoba, de los movimientos vecinalistas, de la izquierda socialista, donde la idea es amalgamar todas esas ideas. Debo decir con enorme satisfacción que en un 60% de los puntos hay un consenso total. Mientras hablamos de ese calificativo de consenso, le voy a pedir al director que vaya a mostrar una placa para que me describa cuáles son los puntos en que llegaron al consenso con la oposición. Perfecto. De un trabajo que hicimos en la Comisión de la Reforma, evaluando todas las actas, o sea que esto está totalmente objetivado, en los distintos puntos que se pusieron a consideración y en discusión, por ejemplo, en temas que son trascendentales, hubo un consenso total. Por ejemplo, en la boleta única de sufragio, viendo, ¿no? Que es la implementación de una nueva forma de voto, es decir, ya no va a haber en el cuarto oscuro cientos o miles de boletas, sino que cuando el ciudadano llegue a la mesa electoral
la autoridad de mesa le va a entregar una boleta en la cual van a estar todos los candidatos con sus fotos, con todos los tramos, donde el elector lo único que tiene que hacer es ingresar al cuarto oscuro, señalar la preferencia por la lista completa o el candidato en cada uno de los tramos de la lista, eso lo va a poder elegir libremente, doblar ese voto, luego salir de allí, entregárselo al presidente de mesa e introducirlo en la urna. Eso es un cambio sustancial. Otro cambio importante es la incorporación de un software electoral propio que se va a elaborar en convenio con las universidades de Córdoba. Esto también de manera unánime, todos los partidos coincidimos que había que hacerlo. Se coincidió totalmente en que debemos fortalecer a las autoridades de mesa, brindándoles capacitación, brindando recursos a la justicia electoral para que fortalezca la autoridad de mesa. Más capacitadas. Exactamente, porque en 25 años de democracia todos recordaremos que en el 83 todos los ciudadanos queríamos participar, queríamos que nos convocaran para ser presidentes de mesa o participábamos en los partidos fiscalizando, pero luego se fue perdiendo ese entusiasmo y hemos visto en la última elección, por ejemplo, que en muchas mesas el primer elector que llegaba a votar lamentablemente tenía que hacer algo para lo cual no estaba preparado, no estaba comprometido, ni mucho menos era su voluntad. Entonces entendemos que debe trabajarse con mucha premura. Esta ley la vamos a estar sancionando a fines de este año, o sea, quizá en los primeros días de diciembre, y tenemos para su aplicación más de 3 años. Hay mucho tiempo para trabajar, pero entiendo que son temas en los cuales, por ejemplo, también hemos coincidido que la justicia electoral provincial debe confeccionar los padrones electorales provinciales y municipales, cosa que hasta ahora viene haciendo la justicia federal y se lo entrega a la provincia, también en disminuir el tiempo de las campañas electorales. A 3 meses. Exactamente. Para que no sean eternos. Y establecer pautas concretas en lo que deben ser las publicidades oficiales, regular los tiempos. Y otro tema que es muy importante, regular y establecer claramente el aporte para las campañas. Nosotros proponemos claramente, y este es un tema que en la Argentina se va a dar de manera innovadora, que el Estado sea uno de los principales aportantes y que los aportes que da el Estado sean regulados y distribuidos de una manera, entendemos, que tiene que darse un porcentaje, el 30%, de manera igualitaria a todos los candidatos y un 70% distribuirse blanquear algo de manera que se proporcional. venía escondiendo cada 2 por 3, mira lo que está pasando en Buenos Aires con el caso Forza. Bueno, ¿no? Creo que no son elementos menores y te estoy hablando de puntos en los cuales estamos todos de acuerdo. También estamos todos de acuerdo en que hay que suprimir las sumatorias. Entonces, ¿a dónde está la cuestión? Porque la oposición sale a decir que no está de acuerdo y si no incluye la reforma constitucional, no va a haber reforma que ellos acepten. Bueno, concretamente creo que es un artilugio político. Lamentablemente se oponen a la reforma política y ponen como excusa la reforma constitucional. Y esto quiero ser bien claro. Unión por Córdoba y el justicialismo no se oponen a la reforma constitucional. Lo que planteamos es que el sentido de la oportunidad para reformar el sistema electoral en esta etapa no necesita de una reforma constitucional. ¿Por qué? Porque la oposición dice que hay que reformar la Constitución para volver a la bicameralidad. Creo que me animaría a decir que el 90% de los cordobeses no está de acuerdo con eso. Por ejemplo, la oposición se llena la boca hablando de Wiener y de la provincia de Santa Fe. ¿Sabe qué quiere hacer Wiener? Quiere reformar la Constitución para ir a la unicameralidad como pasó en Córdoba en el 2001. Entonces hay que ser coherente. Yo entiendo que esto es política, que hay que posicionarse, por ahí existen. Pero bueno, así como a nosotros muchas veces nos acusan de que somos mano de yeso porque levantamos la mano para votar todo lo que viene del Ejecutivo, creo que en esta instancia, el día martes, el doctor juez fue a la legislatura, se llevó una cadena y les encadenó la mano a sus legisladores, que muchos de ellos quieren acompañar. ¿Por qué me dice eso, doctor? Porque les dio la orden de que voten en contra de la reforma político-electoral. Por lo que puedo traducir, me está diciendo que puertas adentro, los legisladores del partido juecista del Frente Cívico y Social estaban de acuerdo con esta reforma y que después, desde el juez, le bajó línea que no apoyen estas reformas. Por supuesto, Cristian. De los 37 proyectos, hay varios proyectos que son de legisladores juecistas que han trabajado con muchísima responsabilidad. ¿Estaban de acuerdo puerta adentro? Sí, señor. Sí, y consta en las actas de la Comisión de la Reforma. No quiero entrar en un juicio de valor, pero digo que en esto no hay que ser hipócrita. Creo que muchas veces los discursos plantean una cosa y en la realidad hacemos otra. Y queda claro que el principal beneficiario del desorden electoral que terminaron siendo las sumatorias, el principal beneficiario fue Luis Juez. Si usted ve la composición de la legislatura, muchos de sus legisladores no acompañan su proyecto político. ¿Por qué? Porque entraron a una sumatoria, que era un sistema de colectoras, donde lo único que le importaba al candidato eran los votos para él, no para un proyecto político, para un programa de gobierno. Entonces, queda claro que las consecuencias se ven en estas decisiones y que, como digo metafóricamente, seguramente les va a encadenar las manos para que no puedan acompañar algo que muchos sé que están de acuerdo. Aparte,
si queremos mejorar el sistema electoral, esta es la gran oportunidad para discutir. Y reitero, nosotros no le cerramos la puerta al debate por la reforma a la Constitución, porque entendemos que hay muchas cosas que requieren rango constitucional, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura, la Mesa Provincia-Municipios, pero entendemos que el momento de la discusión ahora se puede resolver a través de una ley y la mayoría de los legisladores, no solo los de nuestro bloque, van a acompañar muchas de estas propuestas y seguramente muchas de las otras que tenemos en nuestra ley no van a tener un consenso. Desde algunos sectores de la oposición dicen que en realidad lo que el oficialismo tiene es miedo de ir a una elección de convencionales constituyentes, lo cual significaría un eventual manejo de la reforma constitucional, ¿no? Debido a la debilidad con que asumió el oficialismo, ¿no? No, bueno. Que van a tener mayores convencionales constituyentes, digo. No, mire, si hay algo que nunca hemos tenido los justicieristas es miedo. Yo creo que cada vez, de hecho, para gobernar una provincia, si hay algo que hay que tener es estar preparado y no tener miedo. Miedo es lo que tiene concretamente Luis Juez a que se caiga el sistema de sumatorias y no pueda seguir amontonando dirigentes a los cuales va descartando de acuerdo a la oportunidad que se le plantea en cada momento. Yo creo que van llegando momentos en los cuales las verdades empiezan a salir a la luz y los discursos, las poses, los insultos pasan a ser elementos secundarios. Creo que, reitero, y en esto me atrevo a no equivocarme, más allá que lo digo sin soberbia, es una gran oportunidad, debo decir con satisfacción que hemos consensuado, cosa que es muy difícil en los tiempos de hoy, pero el consenso es lo que nos está exigiendo la sociedad. La sociedad está cansada de que nos vivamos peleando por chicanas, por posicionamientos mezquinos, por cuestiones que no le interesan a la gente. Si usted, reitero, con todo respeto, ¿usted cree que la gente hoy en la calle nos está pidiendo que reformemos la Constitución? Y usted me va a decir, bueno, pero tampoco... No, hay otras prioridades. Obvio. Y usted me puede decir, sí, pero tampoco le interesa la reforma electoral. Sí, porque este año no hay elecciones, pero recordemos lo que pasa cuando hay una elección, que la gente se queja que va a votar, que no están los votos en la mesa, que no está la autoridad de mesa, que fue a las 8 y no había nadie, que lo engancharon para que se quede. Bueno, muchas de esas cuestiones sencillas las vamos a estar resolviendo, pero sobre todo garantizándole a la sociedad transparencia, eficiencia, y si vamos a minimalizar un término que se usa mucho, uno de los alcances de esta reforma es que cuando usted vaya a votar como ciudadano lo pueda hacer rápidamente, cómodamente, con la tranquilidad de que la gente que está controlando el acto comicial es gente que lo está haciendo de una manera preparada, profesional y que seguramente a muy pocas horas de haber terminado el comicio usted va a saber el resultado. Eso fue lo que más se cuestionó en las últimas elecciones del 2 de septiembre, ¿no? La tardanza en los resultados. Por eso muchísimos de los elementos de esta ley van a transformar para bien esa situación. Por eso creo que descartar esta ley, decir las cosas que dicen, que es un maquillaje, en realidad lo único que están haciendo es oponerse por la oposición misma y lamentablemente creo que pierden una gran oportunidad y reitero, valoro muchísimo a muchos de los legisladores del Frente Cívico que han trabajado con responsabilidad, que han demostrado compromiso, que se van a ver cercenados en su libertad de opinión por una orden de alguien que seguramente el año que viene los puede descartar para juntarse con otro político. ¿Se refiere a Juez? Totalmente. Usted habló de sumatorias recién. Todos los años, a mediados de diciembre, se renuevan las autoridades para el año que viene en la legislatura provincial. La primera minoría la tenía hasta ahora, o actualmente, el Frente Cívico y Social. Se le fueron 2 legisladores. Quedan empatados con el radicalismo. ¿Qué va a pasar? Bueno, porque el radicalismo va a reclamar también la primera minoría. Concretamente creo que se va a revalidar una discusión que tuvimos en oportunidad. Que tiene que ver justamente con las sumatorias, ¿no? Tuvimos en oportunidad del año pasado, cuando asumimos, se planteó esa discusión. En ese momento el criterio que se tomó fue, bueno, hacer la suma de legisladores y se interpretó que el Frente Cívico les correspondía a la primera minoría. Nosotros acatamos esa decisión y ahora, obviamente, ya lo ha hecho público, el radicalismo está planteando que va a volver a dar esa discusión, habida cuenta que hay 2 legisladores que estaban en el Frente Cívico que ya no están más, pero bueno, para esa discusión faltan algunos días, no voy a adelantar opinión porque todavía no están dados algunos posicionamientos, puede que de aquí al 10 de diciembre haya otros movimientos en esos bloques, uno nunca sabe. ¿Que se parta más todavía el radicalismo, me está queriendo decir? No, quizá a lo mejor haya algún tipo de movimiento, porque usted sabe, sobre todo en el Frente Cívico, un día Juez sale para derecho, otro día sale para la izquierda, otro día sale para el medio, otro día sale para atrás, y bueno, los legisladores, por ejemplo, con el caso de la reforma electoral, tenían una posición hasta el martes y que creo que la siguen teniendo, pero bueno, acatan la orden de su líder, que de democrático se ve que tiene poco, discute poco, pero bueno, no me meto en la interna de los otros partidos.